Bienvenidos. Ok, bueno. Bueno, vos vas a publicar mi página en el taller, algo así. Tienes Sí, que cambiar los settings. Ok, ¿yo lo tengo que cambiar? Sí, tienes que poder hacerlo público. Ah, ok. Déjame ver. Edit audience. Listo. ¿tú Ahora lo sí. compartes, Jonathan? Bueno, Dale. Ok, ¿yo lo tengo que cambiar? sí, tienes que poder hacer. Estoy escuchando. Qué raro, ¿no? Ok, listo. Perdón. Déjame compartirlo. Qué lío esto. Bueno, ahora está en manos de Juan. Un segundo. Ok, amigos queridos, por favor, díganos si nos pueden escuchar bien, si nos pueden escuchar bien. Y por favor, avísenos. Solo digan sí. Ok. Ya lo compartí. Ok, sí, ya está público, Justin. Y ya está compartido en varios lugares. Muy bien. Es por eso que es un taller teológico en vez de un taller tecnológico. Sí, totalmente. Ok, dicen que sí se escucha bien. Muy bien. Vamos a dar un par de minutitos más. Dicen que nos pueden escuchar perfectamente. Vamos a dar un par de minutos más. Son, Por algo estudiamos teología y no informática. Sí, sí, totalmente. Ok, ahora sí. Ok. Ya voy, ya voy. Ti- mm, ¿Tienes tu sala como lock? Creo que sí. Sí, Ok. alguien tendría que hacerles o darles la invitación Ok. para que en sí. Muy bien, vamos a dar un minuto más mientras vamos aquí saludando a los que se están conectando. Saludos a todos los que se están conectando. Qué bueno que están aquí conectándose. Em, Alejandro de Venezuela, saludos, que es el único que nos ha saludado. Así que bueno. Erika, está Corina también por ahí. Sí, está Corina, Damaris, Nicolás, Oscar Cabello, Carlos Briceño y otros más por ahí que están viendo. Bueno, creo que vamos a comenzar. Tenemos ya suficientes personas conectadas y sobre todo, bueno, ya hemos esperado un poquito para que se conecten. Bueno, queremos una vez más darles la bienvenida a todos los que se conectan. Gracias por estar aquí, por conectarse con nosotros. Bueno, nuestra intención el día de hoy era conectarnos desde nuestra página, la página de Facebook del Taller Teológico Latinoamericano, pero alguien nos tiene aquí poseídos, nos tiene endemoniados, nos tiene montada una persecución espiritual fundamentalista. Y ya van 2 veces que no pudimos conectar. Esta semana estuvimos haciendo pruebas
y todas las pruebas salieron bien, y ahorita que nos íbamos a conectar, bueno, nos atrasamos aquí, tuvimos que estar cambiando de sala, pero bueno, al fin aquí estamos conectados. Hemos tratado de compartir la página lo más posible y bueno, ustedes lo hemos puesto pública para que ustedes tengan la libertad de poder compartirla también lo más posible. Bueno, no vamos a pasar mucho tiempo en introducirnos o en presentarnos porque ya nos presentamos la vez pasada y bueno, también la verdad es que lo importante no es que sepan de nosotros, sino que sepan del tema que vamos a compartir para el día de hoy. Pero bueno, está aquí hoy, estamos otra vez aquí los tres, está aquí Jonathan Hannigan, de Buenos Aires, que está ahí en Buenos Aires, está desde Buenos Aires, donde él trabaja. Está Justin Sims, está también aquí conectado desde el área de Nashville, aquí en el estado de Tennessee. Estoy yo aquí desde Memphis para pasar este tiempo juntos. Vamos a pasar este rato o esta hora juntos hablando de un tema muy interesante. Queremos de antemano agradecerles por el tiempo que se tomaron de ver nuestro video o nuestra transmisión en vivo la semana pasada. Agradecemos mucho el ánimo que nos han dado para hacer esto, ¿verdad? Nosotros sabemos que no somos los únicos que estamos creando contenido en las redes sociales y para nada venimos aquí como expertos porque no lo somos. Yo creo que nos definimos nosotros tres más como estudiantes, más que maestros, estudiantes igual que ustedes que están viendo aquí esta transmisión en vivo, y el objetivo de nosotros no es enseñarles, sino estudiar juntos, que juntos podamos aprender y juntos podamos estudiar, reflexionar sobre algunos de los temas que son importantes para nosotros, ¿verdad? Entonces, de nuevo, gracias por la buena respuesta, por compartir, por ver nuestro video. Hoy vamos a hablar de otro tema que es muy importante para el cristianismo, para la teología y sobre todo para la vida espiritual de los cristianos y de la iglesia, ¿verdad? Y bueno, voy a dejar que Jonathan sea quien nos introduzca este tema. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Hoy queríamos hablar un poco del Evangelio. Pasa que hay muchas reducciones del Evangelio. O sea, Evangelio trucho, diríamos en Argentina. Evangelio falsificado o evangelios a medias. Un evangelio light que no termina de hacernos entender la dimensión o la profundidad del evangelio o el alcance del evangelio. Y muchas veces vemos por el pragmatismo de las iglesias de querer compartir el evangelio de una manera sencilla y de una manera rápida, que no se puede hacer. Dios tomó miles de años para dar a conocer el misterio que era la salvación y recopiló más de 66 libros para poder explicarnos de qué se trata. Y si pensamos que en 1 minuto, 2 minutos vamos a poder explicar qué es el evangelio, nos estamos engañando terriblemente. Esto no quiere decir que el evangelio sea complejo o complicado o rebuscado o difícil de entender. Quiere decir que es algo muy profundo y que no cabe en un folleto, ¿sí? No podríamos decir que el evangelio son las 4 leyes espirituales, ¿no? O que el evangelio es esto, que tengo impreso en una hoja. O el evangelio es lo que comparto en 30 segundos. Porque no es así. La iglesia primitiva no lo entendió así. Y deberíamos tener mucho cuidado a pensar que podríamos resumir rápidamente el evangelio. Hay muchas reducciones del evangelio. Desde la conquista española, el evangelio que se trajo a América Latina es un evangelio que predica la culpa y la culpabilidad. La imagen de Jesús siempre fue un Jesús morboso, crucificado, vencido, sangriento. Y la idea de la espiritualidad era responder a su sufrimiento medio sufriendo nosotros también por nuestros pecados. Pero no hubo un Cristo resucitado en esa instancia. Después los misioneros evangélicos desde Europa, desde Norteamérica, trajeron el progreso, trajeron el capitalismo, trajeron un cristianismo de clase media, que también implica una cierta ética, una cierta forma de hacer iglesia, y ahora vemos olas del evangelio de la prosperidad.
de que realmente lo que Dios quiere es que seas feliz y que tengas éxito en tu vida. Lo que vamos a hablar hoy es que el Evangelio no son buenos consejos, ¿sí? Son buenas nuevas, que es muy diferente. Muchas veces hablamos con la gente, bueno, Dios quiere que seas o que tengas o que sientas, pero en realidad no se trata tanto de lo que queremos o lo que sentimos que nos hace falta, sino la realidad que Dios en Jesús está volviendo a su pueblo y está haciendo todas las cosas nuevas. Entonces de eso se trata y eso es lo que quisiéramos compartir el día de hoy. Así que hoy vamos a comenzar con Justin. Muy bien. Antes que nada, saludos a todos que nos estén escuchando. Otra vez es un placer estar con ustedes y como dijo muy bien Juan al principio, ¿no? Estamos aquí para pensar junto con ustedes, para tener una conversación. Por eso, en cualquier momento que tengan preguntas, por favor, escriban las preguntas ahí en cualquier página. Vamos a tratar de buscar las preguntas donde quiere que nos aparezcan. O nos pueden enviar mensajes por privados también. Bueno, el primer tema que vamos a tratar esta tarde es acerca del propósito de la creación de la humanidad. Porque vamos a hablar del Evangelio, ¿no? Pero para entender el Evangelio tenemos que entenderlo dentro de un contexto un poco más amplio, un poco más grande. Porque si no sabemos el porqué de la creación de la humanidad, no vamos a saber por qué son tan buenas noticias que Dios nos ha salvado para poder cumplir con ese propósito. Es como, un ejemplo sería que esta semana tuve que llevar mi auto al mecánico. No andaba bien, así que lo llevé al mecánico, esperé ahí un rato, no había nadie, obviamente porque todos están en casa, pero necesitaba que se arreglara. Y una vez que terminaron con el arreglo, me llamaron. De hecho, el mecánico que me atendió era hondureño, así que me llamó y hablamos en español un poquito y me dijo, bueno, tengo buenas noticias, que tu auto está listo, está arreglado, está bien para que lo recojas y bueno, te puedes volver a tu casa. Y son buenas noticias que está arreglado el auto, pero si yo no entiendo el propósito del auto, no son buenas noticias. O sea, las buenas nuevas están siempre íntimamente conectadas con el propósito de la cosa o de la persona que es salvada, que es sanada o que es arreglada en este caso. Así que quería empezar con una historia. Cuando yo estaba era adolescente en la iglesia, en una clase bíblica, el profesor, el maestro lanzó la pregunta a la clase: ¿cuál es el propósito de la vida del ser humano? ¿Cuál es el propósito de la vida del ser humano? Y bueno, todos alzamos la mano y dijimos casi a una voz, con mucha confianza, ¿no? Para ir al cielo. El propósito es, queremos llegar al cielo y queremos llevar la mayor cantidad de personas con nosotros que sea posible, ¿no? Y bueno, el maestro nos contestó que bien, que saben el propósito y bueno, seguimos con la clase como si nada. Y según este ejemplo, yo quería como desafiar un poco ese pensamiento, porque si bien parte de la historia del Evangelio y de la historia del propósito de la humanidad es que, bueno, queremos ir al cielo, aunque podríamos definir un poco mejor qué es el cielo, ¿no? Pero yo crecía con una mentalidad bastante reduccionista en cuanto al Evangelio, que quiero ilustrar con unas cajas. Para los que me conocen desde Buenos Aires, les pido disculpas desde ya porque ya están hartos de escuchar de cajas. Yo uso cajas en cualquier ilustración que puedo. Pero yo crecí básicamente creyendo que hay dos cajas. Y si el punto de la vida es llegar al cielo, bueno, lo que la historia nos contaba de la Biblia es que tenemos la caja de los injustos y la caja de los justos. Y cada persona empieza en la caja de los injustos. Vamos a tomar mi figurina como persona. No tengo más muñecos en mi casa, así que es una figurina que casi se parece a Don Quijote o algo, no sé de dónde lo saqué.
Pero bueno, vamos a imaginar que todos empezamos en la caja de los injustos y decimos, bueno, si el propósito de la vida es llegar al cielo, y para llegar al cielo tenemos que estar en la caja de los justos. Porque lo que va a pasar es que al final de este mundo, cuando Dios decida, ¿no? Jesús va a volver y va a agarrar la caja de los injustos y lo va a arrojar al infierno, a la basura. Pero los que están en la caja de los justos, Dios, Jesús, va a tomar esa caja y la va a llevar consigo otra vez a su casa. Así que si yo quiero ir al cielo, el propósito de mi vida, hasta que Jesús vuelva, es tratar de moverme desde la caja de los injustos a la caja de los justos y mantenerme ahí. Y contar de que cuando Jesús vuelva, yo me encuentre en esa caja de los justos, yo voy a ir al cielo y voy a cumplir con mi propósito como ser humano. Y bueno, tratamos de hacer dos cosas. Tratamos de sacar a la gente de la caja de los injustos para que ellos también estén con nosotros en la caja de los justos. Y tratamos de no caer de la caja de los justos. Pero con tal de que estemos en esa caja nos sentimos bien. Y decimos, bueno, yo estoy cumpliendo con mi propósito porque cuando Jesús vuelva, me va a encontrar en esta caja y yo voy a poder ir al cielo, lo cual es mi propósito, ¿no? Y esto es un evangelio, es un propósito demasiado truncado para servir, por dos razones principales, ¿no? Uno sería que según esta visión del propósito de la humanidad, fuimos creados para ir a un lugar perfecto. Fuimos creados para ir a algún lugar, el cielo, ¿no? Y no sabemos mucho de qué vamos a hacer o cómo va a ser, pero va a ser perfecto. Así que Dios nos creó para ir al cielo. Y pues sería una buena pregunta, ¿no? Decir, bueno, pero si el propósito es llegar al cielo, ¿por qué tener que pasar por esta vida terrenal? ¿Por qué crear la tierra si Dios solamente quiere que lleguemos al cielo? Otra pregunta es, bueno, si el propósito es llegar al cielo, ¿será que podemos llegar al cielo y disfrutar el cielo sin que Dios esté ahí? Como dice C.S. Lewis en su libro El Gran Divorcio, hay muchas personas que creen que quieren ir al cielo solo porque ellos quieren disfrutar de la vida sin el sufrimiento, sin el pecado. Quieren ver a sus amados difuntos y quieren ver a sus familiares, a sus amigos. Quieren, no sé, explorar la tierra, ¿no? O hacer lo que quieran en el cielo, jugar fútbol 364 días al año, ¿no? Algo así. Pero cuando se dan cuenta de que en el cielo, lo que es bueno del cielo es que Dios está ahí, dicen, bueno, yo capaz no quiero tanto ir al cielo, yo quiero la vida perfecta, pero sin Dios. Bueno, entonces yo quiero proponer como una perspectiva un poco distinta a eso en cuanto al propósito de la humanidad. Obviamente en como 4 minutos no voy a poder resumir ese propósito mucho, pero es como para dar inicio a esa conversación para que ustedes y nosotros juntos empecemos a pensar un poco. Justin, perdón que te interrumpa un poco. Sí. Solo quiero dar una indicación técnica. Hay muchas personas, hay algunas personas pues que no pueden comentar y que me están escribiendo aquí, no pueden comentar. Yo creo que si no son amigos tuyos en Facebook, no pueden comentar. Entonces, les voy a pedir a los que no pueden comentar y quieren hacer una pregunta o cualquier cosa, que traten de comentar en nuestros posts. Jonathan y yo lo hemos compartido. Jonathan lo compartió en la página del taller y yo lo compartí en mi Facebook. Pueden ahí, en los comentarios de nuestro Facebook, ahí pueden comentar, ¿verdad? O pueden, los que tienen nuestro número de WhatsApp, pueden escribirnos al WhatsApp. Vamos a tratar de estar pendiente. O yo voy a revisar también de vez en cuando mi Facebook, los mensajes de Facebook. Si alguien quiere escribirme al Facebook, tiene alguna pregunta, porque no puede comentar aquí, pues para que lo haga. Solamente quería dar esa indicación, que no crean que nosotros lo cerramos como para que no comenten. Vamos a tratar de que si dejan su comentario en algún lado, vamos a tratar de ir a rescatarlo. Es todo. Perfecto. Y bueno, también si quieren ser mi amigo en Facebook, bueno, me pueden enviar una invitación y así van sumando el número de amigos que tengo. No, mentira.
Bueno, así que quiero dar como una breve visión de lo que sería el propósito del ser humano según la Biblia, pero quería como hacer un punto aquí en cuanto a la teología en sí. Esto sí es un taller teológico. Y algo que yo estaba pensando cuando me senté para pensar en esta pregunta, ¿no? De por qué nos creó Dios, es que la Biblia no da respuestas a cada pregunta que tenemos de forma tan explícita y tan directa como a veces quisiéramos. Eh, un amigo mío me dijo una vez que la teología es explorar las implicaciones de lo que Dios ha hecho y ha dicho en la historia. La teología es explorar las implicaciones de lo que Dios ha hecho y ha dicho. Y si bien la Biblia es la fuente de esa reflexión, la teología tiene que pensar, ¿no?, en las implicaciones de lo que sabemos de la Biblia, porque Dios no nos ha dicho todo tan explícitamente para explicar cada pregunta que tendríamos. Así que, aunque yo no puedo darles como un texto específico que aclara exactamente lo que es el propósito del ser humano, yo quiero decir que para esta respuesta, para esta visión, pues estoy como exprimiendo el jugo de varios textos juntos, Efesios 1, Colosenses 1, Romanos 8, Isaías 43 y otros textos, ¿no? Pero es una compilación, un conjunto de reflexiones. Yo creo que el propósito de la creación y del ser humano se puede resumir en tres cosas, y de ahí vamos ampliando, ¿no? No vamos a cambiar una reducción por otra. Fuimos creados para ser como Dios, para estar con Dios y para glorificar a Dios al satisfacernos completamente en Él. Fuimos creados para ser como Dios, para estar con Dios, con su pueblo y con su creación, y para satisfacernos completamente en Él. Eh, Fuimos creados para ser como Dios. Dios dice, ¿no?, en Génesis capítulo 1, que fuimos creados a su imagen y semejanza. Y podemos tomar otro taller para hablar de qué quiere decir eso, ¿no? Pero por lo menos quiere decir que Dios quiere que seamos como Él. Él quiere que reflejemos su carácter, su creatividad, su cuidado de la creación y su cuidado de otros. Él quiere que reflejemos quién es. Y cuando hacemos eso, cumplimos con nuestro propósito. Pero también quiere que estemos con Él. Parte del propósito de por qué nos creó es que Dios en sí existe en una comunión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algo muy importante resaltar cuando hablamos del propósito de la creación es que Dios no fue obligado a crear. Dios tomó la decisión de crear la humanidad y la creación no por ninguna obligación, sino por un deseo que él tenía. Pablo dice en Efesios 1, ¿no?, que por su buena voluntad, por su buen placer, básicamente porque Dios quería, porque Dios es amor, y como Dios comparte y desde toda la eternidad ha compartido esa comunión perfecta entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, Él deseaba compartir ese amor con nosotros. Deseaba ampliar un poco su mesa y agarrar otra silla para que otras personas, toda la humanidad, pudieran compartir del banquete de Dios. Y fuimos creados para glorificar a Dios al satisfacernos completamente en Él. El primer mandamiento de la ley de Moisés es que no tengan otros dioses además de mí. Cuando nosotros amamos principalmente y únicamente a Dios, y cuando adoramos a Dios como el único Dios verdadero, cumplimos con ese propósito. Bueno, y para terminar, porque podemos alargar esta parte, bueno, cada sección que tenemos se puede extender muy fácilmente. Solo quiero mostrar para que vamos a hablar ahora, Juan va a tocar el tema de, bueno, si fuimos creados para esto, ¿de qué nos salva Dios? Y Jonathan va a tocar el tema de, bueno, y si fuimos salvados de estas cosas, ¿para qué nos salvó Dios? Quiero solamente dar un ejemplo de Génesis capítulo 3 muy, muy rápidamente. Si tienen una Biblia y lo quieren buscar, está bien, pero si no, pues es un pasaje que conocemos bastante bien.
Y quiero mostrar cómo en Génesis capítulo 3, cuando tenemos el primer pecado de la humanidad, cómo ese primer pecado hace una ruptura entre el ser humano y Dios, entre el ser humano y su prójimo, entre el ser humano y consigo mismo, y entre el ser humano y la creación. Así que muy rápidamente, porque lo que pasa es que el pecado es cualquier cosa que nos hace desviar de nuestro propósito. El pecado es cualquier incumplimiento del propósito por el que Dios nos creó. Así que cuando no somos como Dios, cuando no estamos con Dios o con su pueblo como Él quiere, y cuando nos encontramos satisfechos con algo que no sea Dios, o cuando ponemos algo por encima de Dios, estamos pecando, y es justamente lo que Adán hizo. Muy, muy brevemente, les pido disculpas de antemano por resumirlo tan rápidamente. Pero Génesis 3, capítulo 3, versículo 7. Después de haber probado de ese fruto, esto es lo que pasa. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. La primera ruptura es que el pecado hace que hay una ruptura dentro del ser humano, que hay una ruptura consigo mismo. Que el ser humano ahora siente vergüenza, miedo, culpa, y esa buena comunión que teníamos, o sea, yo conmigo mismo, ahora el pecado lo rompe. Segundo, el pecado nos separa de Dios. Fuimos creados para estar con Dios y el pecado nos separa de Él. Dice, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Al tratar de ser como Dios, ¿no? Porque el serpiente les dice, si ustedes comen de ese fruto, van a ser como Dios. Y bueno, fuimos creados para ser como Dios, pero no de la manera en que nosotros quisiéramos, sino de la manera que Dios quiera que seamos como Dios. Así que al tomar ese camino, al tratar de ser Dios, en vez de tratar de ser como Dios, nos separa de Dios y hay esa segunda ruptura. La tercera ruptura es que cuando Dios empieza a interrogar a Adán y Eva, el hombre le contesta a Dios en el versículo 10. Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y Adán responde la famosa respuesta de Adán, ¿no? La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. La tercera ruptura que vemos es entre el ser humano y su prójimo, o en este caso entre Adán y su esposa. El pecado rompe esa comunión que compartimos y esa ruptura queda hasta el día de hoy, pero la salvación va a tocar con reconciliar esa ruptura. Y por último, más adelante, en el versículo 17, vemos la maldición del pecado. Por cuanto le hiciste caso a tu mujer, dice Dios al hombre, y comiste del árbol que yo te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Las consecuencias del pecado, cuando Adán y Eva no cumplen con su papel, no cumplen con su propósito para ser como Dios, para estar con Dios y con su pueblo, y para glorificar a Dios al satisfacerse completamente en Él, ese incumplimiento crea estas 4 rupturas. Y esas rupturas son las rupturas que dominan el resto de la Biblia. Y básicamente desde la segunda página de la Biblia, Dios está tratando de arreglar esas rupturas. Y de ahí empieza la historia del Evangelio dentro de ese contexto. Bueno, te doy la palabra, Juan. Estás en silencio. Estás en mute. Ya había explicado la mitad de la teología que iba a explicar, pero bueno. El hermano Ricardo Martínez, que está en Bucaramanga, creo que está en Bucaramanga, Colombia, tiene una pregunta bueno, primero Justin, que fue quien habló de esto, y después los demás podemos opinar. Pero dice, la buena nueva
que a veces no es buena y tampoco nueva, ha descuidado el rescate de lo verdaderamente humano. Y pregunta él, ¿creen ustedes que esto último no debería incluirse en el mensaje rancio que anunciamos? De nuevo dice, la buena nueva, o sea, el evangelio, ha descuidado, eh, ha descuidado el rescate de lo verdaderamente humano. Y pregunta él, ¿creen ustedes que esto último no debería incluirse en el mensaje rancio que anunciamos? Jonathan. Bueno, eh, lo voy a tocar un poco más adelante, pero los padres de la iglesia primitiva hablan acerca del falso yo, que es ese yo que es o sea, que es menos humano de lo que podría ser porque estoy lejos de mi creador, porque no estoy reflejando su imagen y semejanza. El pecado me aleja del Padre y me hace menos humano. Entonces la salvación lo que hace es recupera nuestra humanidad y vemos que Jesús es el ser humano, o sea, el mejor ser humano que pisó la tierra y fue bastante humano. Creo que todos estaríamos de acuerdo que es muy humano. Entonces, esa salvación que Jesús trae humaniza. El pecado nos vuelve como más animal, más inconscientes, menos sensibles a la realidad, más, mientras que el Evangelio simplemente nos humaniza en el sentido que nos vuelve más como Jesús, tanto su humanidad como su divinidad. Puede ir por ahí. Sí. Ahorita creo que también yo voy a tocar algo más de este punto, hermano Ricardo, y si no, nos vuelve a reformular la pregunta. Y si no, pues ya es que no sabemos. Pero es muy interesante eso. Justin, están pidiendo que si puedes enumerar las 4 rupturas rápidamente otra vez, por favor, porque alguien quizás está tomando notas. Las 4 rupturas otra vez, por favor. Sí, claro. Las 4 rupturas son entre el ser humano y Dios, entre el ser humano y su prójimo, o sea, la ruptura entre la humanidad, el ser humano consigo mismo, la culpa, vergüenza, miedo que causa el pecado, y entre el ser humano y la creación. Muy bien. Perfecto. Bueno, como dije, vamos a tratar de estar leyendo las preguntas. Vamos a tratar de estar aquí al pendiente lo más posible de las preguntas. Muy bien. Como decía al principio, tratamos de transmitir desde la página de Facebook del Taller Teológico. Si hubiéramos transmitido desde ahí, pues no hay el problema de que unos pueden comentar y unos no. Al final lo hicimos por el tiempo, como para resolver. Les prometemos que vamos a tratar de tener una solución para el próximo viernes y que todos puedan comentar ahí. Es más fácil también para nosotros. Solamente quiero aclarar eso porque yo creo que el viernes pasado algunos pensaron que cerramos los comentarios y no, ¿verdad? No cerramos los comentarios. Bien, aquí otra pregunta, antes de pasar al segundo punto. Dice, ¿cierto que el evangelio humaniza? El hermano Henry Roncancio, que está en el área de Dallas, él es de Colombia, pero predica en el área de Dallas. Dice, las distorsiones del evangelio deshumanizan. ¿No son algunos actos de las iglesias o de la iglesia actos deshumanizados? Dice otra vez, ¿cierto que el evangelio humaniza? Las distorsiones del evangelio deshumanizan. Esa es como la premisa, ¿verdad? Cierto que el evangelio humaniza. Las distorsiones del evangelio deshumanizan. La pregunta es, ¿no son algunos actos de las iglesias actos deshumanizados? ¿Qué piensan? Un reduccionismo del marxismo, por ejemplo, es ver todo en un plano materialista, que lo más importante y lo fundamental para el ser humano es el dinero o lo que podría ser material y el espíritu no existe o no es tan importante como ese plano. Tan así, al mismo extremo, el Evangelio de la Prosperidad promete, lo mejor que puede prometer es riqueza y prosperidad económica, material. Entonces es como un marxismo encubierto, con los mismos afines, con otro nombre. Y hay muchas formas de deshumanizar en la predicación del Evangelio.
Creo que eso es lo que se trata el conversatorio de hoy. Es que si no predicamos el Evangelio de Jesús, ¿cómo lo hace Jesús? Deja de ser el Evangelio. Yo no te puedo gritar con un cuchillo en la mano que te quiero y que sea verdad. Tengo que decirte, además, con cariño. Tiene que, las formas tienen que ir acompañados con el contenido, ¿sí? No se puede manipular a la hora de evangelizar, porque ya deja de ser el Evangelio lo que comunicas. Entonces, para mí, si el mensaje intenta humanizar, las formas también deberían acompañar ese mensaje. De acuerdo, cuando hablamos nosotros de las buenas noticias, no podemos presentar las buenas noticias como si fueran malas, ¿verdad? Yo creo que cuando nosotros predicamos el evangelio y le decimos a las personas, venga para liberarlo del pecado, venga para que usted reciba libertad, y le quitamos el peso del pecado, pero encima le ponemos el peso de las reglas y del legalismo. Es decir, la gente entra con un bulto de cemento en la espalda sintiendo la carga del pecado y viene y se lo quita el Señor. Después nosotros le ponemos otro, que era lo que decía Jesucristo, ¿verdad? Porque ponen cargas a la gente que ustedes pueden llevar. Entonces es una mala representación del evangelio. Decir, bueno, hay un montón de cosas que yo no puedo hacer, yo estoy atado con ansiedad de todo lo que me han enseñado en la iglesia, por todas las reglas que voy a violar, y que entonces voy a tener una mala obediencia o una desobediencia del evangelio. Bueno, entonces yo creo que esas son malas representaciones del evangelio también. Sí, bueno, solo para agregar un comentario más a esa pregunta. Yo he hablado con personas en varios continentes que por algo la versión del evangelio que escucharon les hacía pensar que después de recibir la salvación, ¿no? Que ellos viven su vida cristiana como si estuvieran caminando sobre una cuerda floja y que en cualquier momento pudieran caer de la gracia de Jesús. Y como cada día despiertan y tienen miedo de sus pecados o de sus creencias, o pero ¿qué pasa si no tomo la Santa Cena, o si no voy a la iglesia, o si yo cometo un pecado y no lo confieso? Y vivimos la vida en esa mentalidad de que fácilmente Dios nos saca de la caja de los justos y bueno, cuando vuelva nos encontramos fuera de su gracia. Y creo que cualquier prédica del Evangelio que hace más grande esa brecha que existe entre las relaciones que debemos tener, cuando hacemos más grande la brecha que existe entre el ser humano y Dios, o más grande la brecha que existe entre el ser humano y su prójimo, por ejemplo, cuando no trabajamos para la justicia, para la reconciliación racial o nacional, o cuando no nos acercamos al prójimo, cuando hacemos más grande la brecha que existe entre nosotros con la culpa, con la vergüenza, y siempre cargamos sentimientos que algunos pueden decir, bueno, los sentimientos no importan, pero sí, obvio que importan. Dios no, nos los dio y sirven para algo. Y si el evangelio que predicamos y las prácticas que tenemos hacen más grande esa brecha para que no nos sentimos bien, no nos sentimos en paz. No estoy diciendo que los sentimientos son la brújula tampoco para el evangelio, pero sí sirven para algo. Así que cualquier evangelio que hace más grande esas brechas, lo debemos investigar, lo debemos por lo menos pensar dos veces para ver si hay un evangelio de reconciliación que nos trae para participar en esa comunión nuevamente. Muy bien, el segundo punto que queremos tratar con ustedes es de qué nos da salvación Jesús, de qué nos da salvación Jesús, y tratar de proponer algunas cosas desde la perspectiva teológica. Una de las cosas que queremos recordar o que queremos reflexionar es que Jesús nos salva, Jesús nos da salvación de una visión distorsionada de lo que es el hombre. De nuevo, Jesús nos da salvación de una visión distorsionada de lo que es el hombre. Entonces, es aquí donde decimos, bueno, es que soy humano, es que somos humanos, ¿verdad? Es parte de la visión distorsionada del hombre. Y eso de decir somos humanos, es decir, como todos los humanos nos equivocamos. Por lo menos en español se usa así, ¿no? Decimos, bueno, soy humano, quiere decir, me equivoco, me voy a equivocar todo el tiempo estoy destinado al pecado, ¿verdad? Soy humano. Es interesante porque
al principio de la historia de la Biblia vemos nosotros que Dios nos hizo como Él, ¿verdad? Dios nos hizo como Él para poder Él manifestarse, para poder eh, revelarse a nosotros. Y nosotros rechazamos esa imagen que Dios nos dio. Entonces el hombre fue expulsado del huerto. Entonces no funcionó esa imagen o ese nivel que el hombre recibió, ¿verdad? Entonces vemos nosotros como Adán y Eva en la teología hebrea recibieron un lugar muy diferente al que tenemos hoy en día. En Génesis 1 y 2, Adán y Eva tenían un lugar diferente. Adán tenía un lugar muy distinto porque, bueno, Dios les dio a participar de su naturaleza. Ellos rechazaron, el pecado hizo que ellos rechazaran, o al ellos aceptar el pecado, ellos hicieron o ellos rechazaron esa perspectiva o esa representación que Dios les había dado desde el principio. Entonces, primero Dios hizo al hombre como Él y el hombre rechazó esa imagen. Y después Dios se hizo como el hombre. Entonces, primero el hombre se hizo como Dios y el hombre rechazó esa imagen y cayó en pecado. En segundo lugar, Dios se hizo como el hombre para enseñarle a vivir lo que es la vida humana, para enseñarle a ver, para que él pudiera ver, para que el hombre pudiera ver cómo se vive la humanidad en su plenitud, ¿verdad? Entonces, otra vez, recapitulando, el hombre se hizo como Dios, el hombre rechazó esa imagen. Como no funcionó, entonces Dios se hizo hombre para enseñarle al hombre cómo se vive la humanidad en su plenitud. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Jesús vino para decir, mira, así se vive la humanidad. Así se vive la humanidad. Así es como un humano vive en plenitud, ¿verdad? Este quizás sería otro tema de si el hombre puede vivir en plenitud como Jesús o no. Quizás sería otro tema para ocuparnos. Pero, por ejemplo, en la historia, en la teología histórica, vemos, por ejemplo, que personajes como Martín Lutero, que ellos dicen, el hombre jamás puede vivir como Jesús, ¿verdad? Las leyes de la Biblia están dadas ahí para que el hombre trate vivir en plenitud y cuando no pueda, él diga, Señor, no puedo, necesito de tu gracia, necesito de tu justificación, ¿verdad? Y bueno, habría que poner en tela de juicio la perspectiva de Lutero y la perspectiva de muchos reformadores, que de nuevo, eso sería tema para otro día, pero Jesús vino a salvarnos de una visión distorsionada de lo que es la humanidad. Y la manera en la que lo hizo fue viniendo a vivir la vida. Fue viniendo a darnos el ejemplo de cómo se vive la humanidad en su plenitud, ya que desde el principio, cuando el hombre fue invitado le fue dada esta imagen de Dios, el hombre rechazó esto, entonces ahora Dios viene para enseñarnos cómo se vive en su plenitud. ¿Qué cosas hacen que nosotros tengamos una distorsión de la humanidad, una visión distorsionada de la humanidad? Bueno, el pecado en sí, pero hablando específicamente, eh, ¿por qué decimos que el pecado nos hace tener una distorsión de la humanidad? Y bueno, yo quiero hablar de un aspecto. Podemos hablar, y esto podría ser un sermón o varias clases o muchas clases, de qué cosas nos hacen tener una visión distorsionada de la humanidad. El pecado definitivamente puede ser, pero quiero decir, la base de todo esto es el pecado, pero ¿qué pecado específicamente qué? Podríamos hablar de muchas cosas, pero en el contexto en el que nosotros vivimos, y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí conectados, uno de los desafíos va a ser buscar la propia gloria, ¿verdad? Eso es algo en lo que cayó Adán, buscar su propia gloria. ¿Por qué sucedió esto en Génesis capítulo 2, en la caída del hombre? Y esto tiene que ver con buscar la propia gloria, esto tiene que ver con buscar la plenitud propia, ponerse en el lugar de Dios. Y esto resalto este aspecto, yo sé que hay muchos otros aspectos, pero resalto este aspecto porque eh, quizá de los que estamos aquí conectados va a ser difícil, yo estoy muy seguro que va a ser difícil que alguno digamos, bueno, yo siento distorsionada la visión del hombre por las drogas, o yo siento distorsionada la visión del hombre por el alcohol, o yo siento distorsionada la visión del hombre porque soy un asesino. Creo que de los que estamos aquí conectados, si a lo mucho hemos atropellado un perro o algo así, ¿verdad? Es decir, no creo que sea el escenario, pero ¿qué hay de la gloria? ¿Qué hay de la búsqueda de la gloria? Yo creo que la búsqueda de la gloria, la alimentación del ego, es uno de los más grandes vicios que podemos tener en el círculo cristiano, ¿verdad? Alimentarnos, querer buscar nuestra propia gloria
es uno de las cosas que nos pueden tener más atados, de las ataduras más grandes que nos pueden tener, de las adicciones más grandes que podemos tener. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, yo no tengo ninguna adicción a nada, pero ¿qué tal la adicción a nosotros mismos? Bueno, yo no soy ningún alcohólico, pero a veces estamos tan embriagados de nosotros mismos, ¿verdad? Y esta puede ser una de las más grandes distorsiones de la humanidad que podemos tener. Ahora, hay muchísimo para hablar de esto, pero una de las cosas, de los pasajes de esta visión distorsionada del hombre, que a mí me encantan y que es muy típica, es la de Salmos capítulo 3. Si leemos ahí, el Salmo capítulo 3, y en el versículo 3 vamos a encontrar este versículo que vamos a encontrar este versículo muy interesante aquí, que bueno, que todos conocemos y hasta hay un montón de canciones, ¿verdad? Sobre este 3:3 que dice, pero tú eres un escudo alrededor de mí, eres mi gloria, eres el que levanta mi cabeza, ¿verdad? Tú eres un escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Y lo interesante es ver qué estaba pasando aquí, qué estaba pasando cuando David escribió este salmo, y rápidamente para recordarlo y para recordar la visión distorsionada del hombre a través del ego y a través de la búsqueda de la gloria, es que David está buscando justamente eso, o simplemente David se siente orgulloso de todo lo que él ha hecho, ¿verdad? Vemos nosotros al final del capítulo 24 del segundo libro de Samuel que David hace un censo, ¿verdad? Y si tenemos una lectura superficial del capítulo 24 del segundo libro de Samuel, vamos a decir, no entiendo por qué, porque no queda muy claro, no está muy explícito el por qué Dios se ofende tanto con el censo de David. Nos vamos a dar cuenta que el gran pecado de David en el censo es cómo lo hizo sentir su censo. Cuando viene Joab y le dice, tenemos 1.300.000 soldados, ¿verdad? Tenemos 1.300.000 o 1.200.000, no creo, pero son como 700.000 en el sur o en el norte y como 500.000 en el sur. O sea, imagínense, ¿quién se va a meter con un ejército en el tiempo de David de 1.200.000 o 300.000 soldados? Y David no tuvo que decir absolutamente nada. David no tuvo que decir nada, ¿verdad? Pero Dios supo cómo se sintió el corazón de David cuando escuchó eso. Él se sintió, como decimos, como un pavo real. Se sintió grande y dijo, ese rey David, el rey David es tremendo, ¿verdad? El rey David es grandioso. En el Salmo 3 él está orgulloso de su hijo Absalón, que yo siempre he dicho que es su hijo favorito. Su hijo Absalón es el próximo heredero al trono y él tiene todo el reino bajo control. Él tiene todo el reino bajo control y tiene su heredero, su muchacho, su junior ahí pleno, lo tiene ahí muy querido, muy guapo. Incluso hasta hay una fiesta anual y se está convirtiendo en una fiesta anual como el corte de cabello de Absalón. O sea, todo esto sucediendo. Y en un día se le caen las dos cosas a David, ¿verdad? En el capítulo 16, 17 del segundo libro de Samuel, viene la revuelta de Absalón y se le cae todo, se le cae, o sea, las cosas que lo hacían sentirse tan seguro, tan glorioso y tan alimentado de su ego, se le caen en un día. Y es allí donde David escribe el Salmo 3:3 y dice, pero tú, Jehová, eres un escudo alrededor de mí, eres mi gloria. Entonces, esto tiene que pasar para que David entienda y diga, ok, mi gloria no es mi reino, mi gloria no es que David es un super rey bien inteligente, no, mi gloria eres tú, ¿verdad? Y si yo camino con la frente en alto, no es porque digo yo todo lo que he logrado y todo lo que todo lo que yo he hecho y qué gran rey soy. Verso 3, si yo camino con la frente en alto, es precisamente por ti. Tú eres el que me hace caminar por la frente en alto, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, quiero terminar este punto diciendo, el hombre no está diseñado para recibir tanta gloria sin que el corazón se le desvíe, ¿verdad? O sea, dentro de nuestra esencia, de nuestro ADN y de nuestra naturaleza como seres humanos, el hombre no está diseñado para recibir tanta gloria sin que el corazón se le desvíe. Esto no es posible. O sea, no es posible que alguien diga, cuando yo sea famoso y sea youtuber y tenga millones de seguidores y sea un gran influencer o sea un gran cantante, yo voy a mantener la humildad. Esto no es posible. Eso es mentira, ¿verdad? El corazón del hombre, el hombre no está diseñado
para recibir tanta alabanza, tanta gloria y tanto aplauso sin que el corazón se le desvíe. Esto es contra la naturaleza, ¿verdad? El otro día escuchaba eh, la, la entrevista de un cantante que muchos cantantes vienen del barrio, ¿no? Y dicen, cuando estamos en el barrio, todo el mundo decimos, cuando sea un famoso me voy a acordar del barrio. Y él decía, bueno, cuando tenemos millones y millones de dólares, hasta la persona que suele visitar al barrio cambia, el corazón cambia, quieras o no, ¿verdad? Es más, simplemente por el hecho de que vas al supermercado y ya ni te fijas en los precios, eso es un cambio. El hombre no está diseñado para recibir tanta gloria sin que su corazón se desvíe, ¿verdad? Entonces yo creo que esa búsqueda es una de las grandes cosas que en la religión se sufre mucho o sufrimos mucho y que tiene que ver con la distorsión del hombre. Entonces, por eso que el hombre tiene que volver, como el Salmo 3, a darle la gloria y la alabanza a Dios y decir, no, yo no soy, eres tú. Y rechazar las alabanzas y los aplausos de las personas. Número 2, las rupturas por el pecado. La ruptura por el pecado. Dios se reconcilió con la humanidad cuando Jesucristo murió. Y también el Señor ha reconstruido las barreras de hostilidad, como dice Efesios capítulo 2. Y vamos a leer ahí un poco más para este segundo punto. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos del 3 al 5, dice Efesios 2, 3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos, es decir, separados, por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, ¿verdad? Entonces, la muerte de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo nos ha reconciliado. ¿De qué nos ha salvado el Señor? Nos ha reconciliado primeramente con Dios. Ahorita Justin hablaba de las rupturas. Esas rupturas fueron reconciliadas, esas rupturas fueron sanadas a través del sacrificio de Cristo. Y una de las que resalta aquí Pablo y la que quiero resaltar yo es la que está en Efesios 2:14. Dice aquí en el verso 14, capítulo 2 de Efesios, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. ¿Había un muro de hostilidad antes de la salvación de Jesucristo? Claro que sí, había un gran muro de hostilidad. Y una de las cosas que Jesucristo hizo con su sacrificio fue tumbar el muro de hostilidad, tumbar esa gran pared que nos separaba. La pregunta reflexiva para mí es, ¿la iglesia ha mantenido ese muro abajo o lo ha vuelto a levantar? ¿Verdad? Esa es parte de la esencia del evangelio, parte de la esencia de las buenas noticias. ¿Qué tan buen trabajo hemos hecho al mantener ese muro derribado? ¿Verdad? O la iglesia, ahorita algunos preguntaban sobre la mala representación que hemos tenido a veces como iglesia a la hora de presentar el evangelio, o la iglesia se ha dado a la tarea de volver a levantar ese muro de hostilidad y de exclusión, y decir, bueno, este es mi muro, lo hemos levantado y ustedes no pueden pasar para acá. Entonces, esa es parte de la pregunta reflexiva como iglesia. ¿Qué tan buen trabajo hemos hecho nosotros al mantener ese muro derribado? Al mantenerlo, Jesucristo lo tumbó. Y la pregunta es, ¿no lo habremos nosotros vuelto a levantar? ¿O lo hemos mantenido? Nos estamos asegurando como iglesia de que ese muro quede bien abajo. Es un muro de hostilidad que nos mantenía divididos. ¿Qué tan unida está la iglesia? ¿Qué tan abajo queda ese muro de hostilidad? Y número 3, para terminar, Jesucristo venció al más grande de los enemigos de la humanidad, que es la muerte. ¿Qué significa esto teológicamente? Es decir, en una reflexión teológica, ¿cómo podemos procesar esto de una mejor manera? Bueno, a mí me ha ayudado mucho varios pasajes. Hechos capítulo 2, versículo 23 y 24. En Hechos 2, capítulo 2, verso 24. Y bueno, este pasaje tiene un gran contenido
Pero solamente quiero enfocarme en esto ya para ceder el micrófono a la persona que sigue, a Jonathan, que está ansioso también ya por compartir su punto. Pero el verso 24 dice, Hechos 2:24, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. ¿Verdad? Entonces, Hechos 2:24 dice que la muerte no pudo retenerlo. ¿Verdad? La muerte no pudo retenerlo, ¿verdad? Y hay algunos escritores como N.T. Wright, como Tim Keller, que han insistido en este versículo, que cuando el apóstol Pedro, esta es la primera vez, si nos damos cuenta, esta es la primera vez que se predica de la crucifixión y de la resurrección y de la muerte de Jesús de manera pública en un escenario evangelístico. Y cuando Pedro dice esto, él tiene más o menos en su mente una cuestión legal en donde dice, bueno, si viene alguien y es sentenciado a la prisión por 3 años y cumple su sentencia 3 años, después de los 3 años no puede ser retenido, tiene que salir libre, tiene que salir porque cumplió su sentencia. Entonces hay algo o hay mucho de esto cuando dice aquí, la muerte no pudo retenerlo más, o sea, él cumplió su sentencia, que ni era de él, o sea, él cumplió la sentencia y ni era de él, pero al tercer día la muerte no pudo retenerlo más. Solamente para leerles, Hebreos capítulo 2, verso 10 al final, donde dice, Jesús es un líder perfecto. Jesús es un líder y donde en la palabra en el griego usa esta palabra arquerón, ¿cierto? Arquerón, esta palabra que, bueno, yo he visto un montón de diferentes traducciones, el principal, el primero, el pionero, mi versión, la que tengo aquí, la nueva traducción viviente, dice el líder. Creo que esta versión, The Message, el mensaje, creo que dice el campeón. Y lo que tenemos que entender sobre la muerte de Jesucristo, con lo que quiero que nos quedemos de reflexionar teológicamente en la muerte de Jesús, es que Él es el arquerón, Él es el primero, y la manera en la que lo podemos entender de una manera excelente es recordar, por ejemplo, la pelea de David y Goliat. ¿Sí? La pelea de David y Goliat. Cuando David y Goliat pelean, la victoria de David iba a representar la victoria de todo el pueblo. Una guerra en un escenario contemporáneo no se pelea de esa manera, ¿verdad? Si estamos en un ejército y va a pelear uno contra uno y lo vencen a él, bueno, ahora quiero pelear yo, ¿verdad? O sea, es decir, la victoria de uno no va a representar la victoria de todos en una guerra literal en nuestro tiempo. En el tiempo de David, la victoria de David o la victoria de Goliat iba a representar la victoria de todos y la derrota del que perdiera iba a representar la derrota de todos. Y eso es lo que Hebreos está diciendo aquí, cuando dice, él es el arquerón. La victoria de Jesús representa la victoria de todos, ¿verdad? Si yo peleo, si Juan Mesa pelea contra la muerte, yo no la voy a poder vencer. Pero yo no necesito vencer a la muerte. La victoria de Jesús representa la victoria de todos. Por eso, en la narrativa del primer libro de Samuel 17, cuando David vence a Goliat, pierde Goliat y no viene otro filisteo y dice, bueno, ahora sigo yo. Todos huyen y todos han sido derrotados, ¿verdad? Y la palabra arquerón es más o menos lo que nos enseña. La victoria de Jesús es la victoria de todos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto tiene grandes implicaciones en el mensaje del evangelio. Yo no tengo que pelear por la victoria. Jesucristo peleó por la victoria. Yo no tengo que darme de golpes con la muerte. Yo no tengo que acumular puntos para ser salvo. Yo no tengo que tener obras de salvación. ¿Sí? Entonces, podemos pasar nosotros décadas en la iglesia, incluso décadas predicando, y todavía no entender el mensaje fundamental del evangelio, que yo creo que esa es parte de la razón por la que decidimos elegir este tema. Es decir, si yo estoy pensando, bueno, si yo me muero al rato, si me da coronavirus y me muero, y yo no sé si he vivido lo suficientemente santo, yo no he entendido el mensaje fundamental del evangelio, que Jesucristo es el arquerón y que Él me dio la victoria y que su victoria me dio la victoria a mí, ¿verdad? Necesitamos entender, el mensaje fundamental del evangelio es Jesucristo peleó, venció y su victoria representa mi victoria y no es por lo que yo haga. Ahora, debo aclarar entre paréntesis que esto no es un comentario calvinista. Yo no soy calvinista y yo creo que todo el que se junta conmigo lo sabe. Yo no soy calvinista.
ni creo que la salvación no se pierde, pero simplemente es lo que, y yo creo que eso la relación entre la fe y las obras pudiera ser un tema para otro día, pero simplemente hablo de esto para animar a que pensemos en la idea del Nuevo Testamento de la seguridad de la salvación. Que el cristiano que entiende el mensaje fundamental del Evangelio no duda de su salvación. No porque haya una retórica calvinista, no porque haya una retórica calvinista, o no porque haya una retórica de donde despreciamos a las obras, es porque Jesús es el arquerón. Su victoria representa la mía, ¿verdad? Él venció la muerte y Él la venció para todos. Yo no tengo que vencerla. Yo no tengo que vencerla otra vez. Sí. Muy bien, Juan, muchas gracias. Básicamente estamos tratando 3 preguntas hoy a la tarde. ¿Por qué nos creó Dios? ¿De qué nos salva? Lo que habló Juan. Y ahora viene la parte ¿para qué nos salva? Justin había dicho que había escuchado que es de pasar de una caja a otro, es de ir de los injustos a lo justo y arrastrar cuantos podamos con nosotros en ese buen camino. Pero quiero plantearles que la Biblia tiene un mensaje mucho más rico que esto, ¿sí? Eh, Volviendo a los comentarios sobre la imagen en la semejanza, algunos padres de la iglesia hablan de la imagen de Dios como una realidad ontológica. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos hechos a su imagen. Compartimos características, compartimos forma de ser, la capacidad de expresarnos, de amar, de perdonar, de entrar en vínculos, en relación, en comunión con otros. Pero la semejanza ya es una vocación, es un llamado de parte de Dios a nosotros. Es algo que se va dando en la medida que adquirimos las virtudes de Jesús. A la medida que vamos siendo santificados, a la medida que vamos siendo salvados por Dios, adquirimos esa semejanza con Dios. Y 1 de Juan 3 dice que esa es la esperanza que nos purifica, que cuando veamos a Jesús tal y como es, seremos semejantes a Él. Entonces, esa semejanza no lo damos por sentado, ¿no? El momento que me bauticé, soy igual a Jesús. Todos sabemos que no. Pero ya que estamos hechos en la imagen de Dios, tenemos la capacidad, sí, de llegar a la semejanza con Dios. Si bien en la iglesia occidental tendemos a pensar que la naturaleza humana tiende hacia el mal, bíblicamente yo entiendo que la naturaleza humana tiende hacia la comunión con Dios. ¿Sí? Tendemos a buscar a Dios cuando escuchamos la voz de Dios, cuando entendemos qué es lo que Dios quiere para nosotros y su espíritu hace que eso sea posible. ¿Sí? Por nuestra propia cuenta jamás llegaríamos a la semejanza de Dios. Por eso era necesario que Jesús viniera a enseñarnos qué significa ser humano. ¿Sí? Era necesario que Él viniera. Atanasio dice que Jesús, o sea, Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera hacerse como Dios. Entonces era sumamente necesario la encarnación para que pudiéramos entender. Pero también la encarnación es clave en entender para qué somos salvos, ¿sí? Segunda de Pedro, perdón, capítulo 1, versículos 3 y 4, habla de que fuimos creados para participar en la naturaleza divina, para compartir la vida con Dios. No compartimos la esencia de Dios, no llegamos a ser Dios, pero llegamos a compartir su vida. Y, para mucho, como decía Justin, el Evangelio representa la posibilidad de escapar o el infierno o escapar estos problemas terrenales que nos aquejan a todos, ¿sí? Pero el Evangelio para muchos no representa la posibilidad de estar con Dios. Bueno, yo les quiero decir que es algo mucho mejor incluso que estar con Dios, es compartir su vida, que es algo mucho más profundo, algo que moviliza mucho más. Las personas que recibieron la prédica de que ellos necesitan esto y esto para salvarse, ven una salvación transaccional. Dios tiene lo que me hace falta, yo acudo a Dios, Dios me hace o me da lo que necesito de Él y ya
cada uno quedó conforme con la transacción. Dios está contento que recibí de Él lo que me quería dar y yo estoy contento que Dios me haya dado lo que yo quería de Él. Pero lo que Dios invita es a compartir la vida en todo sentido. Cuando pensamos en el futuro, en la esperanza tanto presente como futura, no deberíamos pensar que Dios va a quemar todo esto y todo esto se va a acabar, ¿sí? Y la misma naturaleza de Dios es rescatar y sanar todo lo que ha hecho, ¿sí? Somos nosotros los del siglo XXI que si algo nos sirve lo tira al tacho, ¿sí? ¿Cuántas heladeras tuvieron nuestros abuelos? Como una sola que duró 40, 50, 60 años, ¿sí? Los autos antes duraban más, los celulares no duran más ahora que más de un año, porque todo está hecho para echarse a perder, para que podamos volver a comprar. Y tendemos a pensar que Dios es más o menos así, como que bueno, le fue mal lo de la tierra, entonces tiene que acabar con ese plan y hacer algo nuevo, nos tiene que alejar de acá, nos tiene que llevar de acá y ir al cielo. Pero Dios dice en Apocalipsis, yo haré todas las cosas, estoy haciendo todas las cosas nuevas. Dios es un Dios que restaura, que redime, que sana, que reconcilia y vamos a volver más bien al huerto de Edén. Leo de Isaías capítulo 65, dice, sí, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No quedará el recuerdo del pasado y se lo traeré a la memoria, sino que se regocijarán y se alegrarán para siempre por lo que yo voy a crear. Porque voy a crear a Jerusalén para alegría y a su pueblo para el gozo. Luego en Apocalipsis capítulo 21, vemos las palabras de Juan evidente. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron. El mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono, esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él secará todas las lágrimas y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo antes pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y agregó, escribe que estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. Ya está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré de beber gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El vencedor heredará cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los depravados, los asesinos, los lujuriosos, los hechiceros, los idólatras y todos los falsos tendrán su herencia en el estanque de azufre ardiente, que es la segunda muerte. ¿Qué vemos profetizado desde Isaías y hasta el último libro de la Biblia en Apocalipsis? No vemos un Dios que nos rescata, sino un Dios que desciende a donde estamos nosotros, ¿sí? Como repite de alguna forma la encarnación, ¿sí? La presencia de Dios vuelve a nosotros de una manera mucho más contundente. Imagínense que el drama de la creación comienza con un Dios que habita plenamente en un jardín, en un huerto, con árboles, con naturaleza, con belleza, con seguridad, donde reina la justicia, la paz. Y como el hombre rechazó esa forma de estar en el mundo con Dios, Dios mandó señales, ¿sí? Mandó tabernáculo y lo puso en el medio del campamento. Yo quiero estar entre ustedes. Después hizo el templo en el monte sobre Jerusalén. Yo quiero estar en el medio de usted. Jesús vino y estuvo en medio de nosotros, ¿sí? Después cuando se va Jesús manda su espíritu para estar dentro de nosotros. Y la esperanza que tenemos no es de ir al cielo, sino que Dios mismo desciende y desciende con la santa ciudad de Jerusalén y crea una nueva tierra y unos nuevos cielos. Ahora, si nos preocupamos tanto por la ubicación geográfica, vamos a perder el punto, ¿sí? El punto no es ni dónde ni cómo. El punto es que la esperanza es estar con Dios, ¿sí? No es escapar ningún castigo, no es escapar lo que nos aqueja a toda la humanidad, es estar con Él.
Esa es la base del Evangelio, de estar con Él. Entonces, estas visiones reduccionistas, que Dios tiene algo que vos querés y Él quiere algo de vos, ya no sirven más, porque se trata de una relación con Dios, se trata de compartir la vida con Dios. Ahora, ¿cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia no es asegurar que otros lleguen al cielo, es invitar a la gente, como invitaba a Jesús, a vivir plenamente en el reino de Dios hasta que este reino llegue a su final cumplimiento en el día final. ¿Sí? Ya en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, Jesús estaba predicando el evangelio de las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús predicando el evangelio antes de que muriera. ¿Sí? Vemos en 1 Corintios 15 que Pablo resume el evangelio como muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Es un resumen, pero Jesús ya viene anunciando el evangelio desde antemano, diciendo que el reino de Dios ya está disponible para nosotros. Esas son las buenas nuevas. Por lo tanto, el evangelio no puede ser reduccionista ni individualista. No se trata de vos ni de mí. Lamentablemente pensamos que con obtener la salvación ya está. Pero ¿qué dice Dios? Juan, Justin, yo somos medios para un fin. ¿Sí? Dios nos invita como agentes de su reino, como colaboradores, como personas que participan con Él en la tarea que tiene de reconciliar todas las cosas. ¿Sí? Pablo en Efesios dice que la meta de todas las cosas es reunir todo en Cristo. Pablo dice que el deseo de Dios es que Dios sea todo y en todos. ¿Sí? Dios quiere estar en todos y con todos y sobre todo. ¿Sí? Y una idea individualista, una idea mercantilista o reduccionista del Evangelio realmente traiciona el Evangelio y lo vacía de su poder. Entonces Jesús nos invita a compartir su vida, su ministerio. ¿Sí? La gran comisión de Juan, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿Sí? Eso quiere decir que no solamente somos llamados a proclamar el Evangelio, sino somos llamados a vivirlo, como lo vivía Jesús, hablando con las personas equivocadas, comiendo con los borrachos, con las prostitutas, sanando, llevando sanación a la gente, anunciando el reino de Dios, cambiando nuestra forma de ganar plata, de ahorrar, de gastar, cambiando toda la estructura social que rodea nuestras vidas, cambiando la forma de interactuar con las personas y realmente dando señales del reino de Dios entre nosotros. Entonces no nos llama a ser predicadores feroces o a hacer grandes campañas evangelísticas, o usar pirotécnica o música cristiana como para atraer a la gente. Nos llama a un discipulado radical que manifiesta su deseo para con nosotros y para con nuestro mundo, que es la reconciliación, de reunir en Jesús todas las cosas. Entonces creo que cuando dejamos de lado las reducciones del Evangelio, nos encontramos con algo sorprendente, que en realidad es mucho mejor de lo que esperamos. A veces tenemos miedo de lo que Dios nos pide, ¿no? Si me llego a enterar de todo lo que quiere Dios de mí, no voy a poder, me va a abrumar de tal manera que no voy a poder darle a Dios lo que quiere. Pero lo que quiere es estar con vos. Y luego de estar con vos, quiere darte el privilegio de colaborar con Él, de estar en sintonía con Él, de adquirir las virtudes de Jesús que te permite, hasta cierto punto, escapar la corrupción de los malos deseos de este mundo, como dice Pedro. ¿Sí? Ya vamos viviendo la futura realidad en el presente. Esas son las buenas nuevas del reino de Dios, que ya, pero todavía no. Estamos en ese momento de tensión creativa, pero estamos viviendo ya la futura realidad de Dios en el presente. Así que les animo a indagar, a seguir leyendo, a seguir estudiando, porque realmente es mucho más fascinante el Evangelio de lo que habíamos pensado. Bien, como digo, hay muchísimas cosas. Este es el tema del Evangelio y en una hora no podemos hablar todo de él. Vidal, amigo mío de México, pregunta, ¿cuál sería un ejemplo de una acción, discurso o idea reduccionista? Bueno, déjame darte dos ejemplos. Uno, es decir,
Son 5 pasos para la salvación. Oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Esa es una idea reduccionista. No porque oír, creer, confesar, arrepentirse y bautizarse, o bueno, así el orden, ya hace tanto que no lo uso que ya no me acuerdo del orden, eh, es malo o porque eso no sea bíblico, simplemente es reduccionista. Claro que es importante oír, claro que es importante creer, confesar, arrepentirse, bautizarse, etcétera. Es importante, pero es reduccionista. Fíjate todo lo que acabamos de hablar del evangelio, de la conversión, que es tan amplio, ¿verdad? Otra idea reduccionista podía ser el que es fiel, va a la iglesia, no falta el domingo, va por la mañana y por la tarde. El fiel va por la mañana y por la tarde. Esa es otra idea reduccionista, porque de nuevo es importante la asistencia a la iglesia o con la iglesia, por supuesto que sí, lo es, claro que sí, ¿verdad? Pero es reduccionista decir el fiel va por la mañana y por la tarde. ¿Sí? Entonces, rápidamente, mientras Jonathan y Justin piensan que responder a esto o que quieren agregar, cuando hablamos de la definición del evangelio, por ejemplo, en Apocalipsis 14:6 dice, uno de los ángeles vino y anunció el evangelio por todo el mundo y dijo, denle gloria, dijo, verso 7, teman a Dios, denle gloria a él, porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Okay, entonces, en Apocalipsis 14:7 dice, vino otro ángel y anunciaba en el cielo el evangelio y proclamaba el evangelio a todos los que pertenecen a este mundo. ¿Y qué dijo? Teman a Dios, denle gloria a él. Fíjese cómo Apocalipsis 14:7 nos define el evangelio de una manera totalmente. Pablo lo hace en 1 Corintios, muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Pero el mismo Pablo, en Gálatas, por ejemplo, dice Pablo en Gálatas, capítulo 3, versículo 8, es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justo a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció el evangelio a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán benditas por medio de ti. Entonces, en Gálatas capítulo 3, verso 8, el evangelio es, todas las naciones serán benditas por medio de ti. Marcos capítulo 1 y versículo 1 dice, el principio del evangelio, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, fíjate, 4 diferentes definiciones. Y venir y decir, ok, el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo y no hay más, es reduccionista. Y el problema del reduccionismo es que nos perdemos de vista el panorama tan brillante y tan hermoso que Dios nos ha regalado del evangelio, de la salvación y de las buenas nuevas. Sí, no que sé si quieran agregar algo sobre esto. Bueno, no, vos contestaste bien. Yo diría amén a lo que Juan acaba de decir y también decir que cualquier versión del Evangelio que es reduccionista en el sentido de pensar que la salvación es solamente, como dijo Jonathan, no individualista, que lo que más importa es cómo yo puedo ser salvo y que esa salvación no requiere ningún tipo de transformación. Siempre y cuando pensamos que la justificación que recibimos, bueno, somos justificados solamente por la gracia de Jesús, de Dios a través de Jesús por su sacrificio, pero si nos quedamos contentos con la justificación, sin la santificación, la transformación que Dios nos quiere dar, es ese crecimiento, ¿no? Porque fuimos creados para ser como Dios. Así que no podemos contentarnos con decir que, bueno, yo compré mi boleto para ir al cielo, yo compré mi paquete de seguro del infierno, ¿no? Y ahora yo estoy bien, yo estoy protegido de las llamas del infierno, sino que no es un boleto, no es una entrada para ir al cielo, es un camino que estamos caminando con Dios. Y por eso el discipulado es fundamental como parte de ese panorama del evangelio, porque lo que estamos diciendo es, no estamos vendiendo entradas al cielo, sino estamos repartiendo invitaciones a conocer a Dios y a empezar a ser más como Él, a seguir a Jesús, y mientras más le seguimos, más somos como Él. Muy bueno. Yo agregaría que muchas veces predicamos doctrina o enseñanzas en vez de predicar a Jesús. Yo me acuerdo una vez estaba con un compañero y me dijo, voy a compartir el evangelio con las señoras ahí, en el colectivo o en el autobús. Le dije, bueno, y me quedé escuchando y dice, hola señora, ¿usted sabe qué es la circuncisión?
Y comienza desde el Antiguo Testamento, pasa por el Nuevo, que el pacto, que la circuncisión, que la marca de los fieles. Y ella, ¿qué? Y yo, hablale de Jesús, chabón. Ay, contale de Jesús. Y muchas veces queremos entrar por diferentes puntos a tratar de explicar cosas, pero la circuncisión no tiene ningún sentido sin saber quién es Dios, sin saber quién es Jesús, para qué fuimos creados, cuál es el fin que esperamos. Otro punto es que hay un sociólogo de la religión, un historiador que se llama Rodney Stark, y él habla de cómo la iglesia primitiva evangelizaba o predicaba. Y básicamente vivían de una forma tan extraña, tan comprometida con el camino de Jesús, que la misma gente se acercaba y preguntaba, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué son así? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? Y ellos simplemente daban explicación y contaban la historia de Jesús. ¿Sí? Nunca era algo tan estratégico, no tenían como todo un plan evangelístico y tampoco partían de las enseñanzas. Bueno, déjame contarles acerca de la Trinidad. No, déjame explicarte que había un hombre en Nazaret que vino y trajo el reino de Dios. Bueno, y se comienzan a partir de Jesús. Nosotros tenemos una idea que la salvación viene por adherirnos a ciertas creencias o doctrinas o enseñanzas teológicas. Son sumamente importantes las enseñanzas de la Biblia, doctrinales, teológicas. Nuestra comprensión de Jesús es imprescindible, pero si partimos de esas ideas abstractas, que si bien tienen ciertas implicancias muy prácticas, vamos a perder a la gente y no vamos a comunicar tampoco el Evangelio. Comencemos con la persona de Jesús, volvamos a Génesis, lleguemos a Apocalipsis, pero prediquemos a Jesús. A partir de ahí podemos cuidarnos de los evangelios reduccionistas. Sí, yo creo, bueno, solo la última cosa de esa pregunta, ¿no? Que si yo estoy escuchando y este domingo tengo que predicar, algo que capaz estaría pensando, ¿no? Es, bueno, no quiero caer en ese reduccionismo, así que ya ahora tengo miedo de predicar cualquier cosa, porque por predicar una cosa voy a olvidar de otra y voy a excluir, ¿no? Los otros aspectos del evangelio, así que no es hablar del reduccionismo, no es para provocar miedo ni para hacernos paranoicos de no agregar cada punto, cada detalle al evangelio, porque no se puede, por eso tenemos la Biblia. O sea, por eso Dios no nos mandó una prédica, sino que nos dio la Biblia. Pero como dijiste, Jonathan, es súper importante que siempre señalamos a Jesús, que siempre cualquier prédica, cualquier clase, que siempre estemos apuntando hacia Jesús. Y bueno, no nos preocupemos tanto por incluir cada detalle, sino contar de que no digamos que, bueno, con esta prédica o con este método o con esta cosa ya es suficiente. Siempre debemos estar invitándoles a conocer a Jesús y ese conocimiento, esa relación es donde se encuentra la plenitud del Evangelio. De hecho, una última cosita interesante. La iglesia primitiva invitaba a las personas a caminar con Jesús sin ser cristianos primero. Invitaban a las personas a participar de la comunidad, a servir las mesas, a cuidar de las viudas. Y ahí de las enseñanzas los días domingos, de ver la cena, de escuchar las alabanzas, de escuchar las oraciones y de participar en la comunidad, llegaron a entender qué significa ser cristiano. ¿Sí? Era sumamente importante el contacto con el cuerpo, porque el cuerpo vivía lo que predicaba. ¿Sí? No era un mensaje vacío o hueco, sino que era un mensaje que se vivía. Por eso era tan importante que las personas que se acercaban a Jesús tuviesen contacto con su cuerpo, para que pudieran vivir, ver las enseñanzas vividas en esa comunidad. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo promover relaciones interpersonales que hagan que las personas, en primer lugar, dejen de ver la vida y a sí mismos de manera transaccional? Y en segundo lugar, se abran a escuchar acerca de Dios porque tienen una sed ontológica de Dios.
Bueno, ese chicharrón se lo echamos a Jonathan. Va de nuevo la pregunta, ¿cómo promover relaciones interpersonales que hagan que las personas, en primer lugar, dejen de ver la vida y a sí mismos de manera transaccional? Y en segundo lugar, se abran a escuchar acerca de Dios porque tienen una sed ontológica de Dios. Soy vegetariano ahora, che. No. Eh, yo creo que siendo como Jesús, Jesús era un hombre santo. Yo siempre digo que no quisiera que la Madre Teresa viviera en mi casa, porque me sentiría como la propia porquería, por, por tener demasiadas cosas, por ser egoísta, por no compartir tanto. Pero Jesús tenía esa santidad, pero provocaba conocerlo, provocaba estar con él, como que llamaba a la gente lo buscaba, y gente sumamente pecadora, gente sumamente consciente de sus fallas. Y creo que tenemos que buscar ser como Jesús de esa manera, donde la gente reconoce que somos diferentes, pero son atraídos por algo que Jesús hace en nosotros. ¿Sí? No es una técnica, no es una forma de hablar, no es una labia que aprendemos en la iglesia. ¿Sí? No es andar diciendo Dios te bendiga y tener todo un lenguaje religioso, es transmitir paz, es saber escuchar, es saber preocuparte por los demás. Una cosa que trato de hacer es ir a café en mi barrio y leer la Biblia, yo solito. Y ya todos los cafés saben que soy cristiano y a veces después de 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, me dicen, che, tengo un problema, quiero hablar con vos. Ah, bueno. Pero porque es como interesarse por el otro sin pedir nada a cambio. Y creo que nuestro discipulado con Jesús debería ser de una forma tan radical que la misma persona se interese por preguntar. Está bien, también la podemos jugar, también podemos preguntarle, podemos invitarles, eh, pero nuestra vida debería reflejar a Jesús de tal manera que también sean atraídos por Él en nosotros. Creo que fue, bueno, ustedes me pueden corregir o si alguien sabe mejor que yo, pero creo que fue Kant quien dijo que como su ética o una regla de su ética era que nunca tratemos a las personas como un medio, sino como un fin. Que nunca te trato a ti, Jonathan, como un medio para otro fin, eh, lo cual sería el abuso, es la definición del abuso, ¿no? Que yo te uso para algo y yo no, o sea, yo no pienso en lo que vos querés, sino yo pienso lo que yo quiero. Y si vos me sirves para un fin, bueno, yo te uso y después sigo ese fin. Y creo que cuando tenemos un evangelio transaccional, solemos pensar de forma transaccional con las personas y incluso cuando somos ministros o evangelistas, lo que sea, empezamos a pensar que cada persona que no es cristiano ahora es un medio para nuestro fin. Y el fin es decir que pudimos, como dijiste, arrastrar con nosotros la mayor cantidad de incrédulos posible para ir al cielo, pero la gente, una persona, un ser humano no es un medio, es un fin, y su fin, su telos, es ser completamente eh, parte de la vida divina, de esa comunión divina, como vos dijiste, ¿no? Eh, y creo que cuando empezamos a pensar de las personas no como medio, sino como un fin que merece ser amado, apreciado, escuchado, ya vamos a poder mejorar esas relaciones interpersonales. Perfecto. Bueno, no veo más preguntas por acá. Creo que estamos a buen tiempo de terminar. No sé si quieran agregar una última cosa, chicos. Closing remarks. Bueno, la única cosa, perdón. Por favor, usted. No, solo para los que están escuchando, ¿no? Sería muy útil para nosotros si nos pudieran decir qué les parece, si es útil, si no es útil,
O sea, no queremos seguir haciendo esto si no sirve para algo. Así que, y si tienen preguntas o temas o cosas que quieren que hablemos, bueno, hablo por mí, pero creo que están de acuerdo, ¿no? O sea, nos preparamos para esto y tomamos el tiempo de transmitir esto solo porque creemos que sea útil para algo. No es para nosotros, obviamente, aunque me gusta hablar con ustedes. O sea, en parte nosotros beneficiamos también, pero realmente es para ustedes, cualquier persona que esté conectado. Así que por favor escribinos o comentar en la página del taller para dejarnos saber qué podemos hacer para ser útiles para ustedes. A mí me gusta pensar la teología como la profundización de la fe, porque no solamente leer libros y pensar ideas abstractas, es caminar con Jesús y entender mejor su gracia para poder vivirla, para poder recibirla y dárselo a otros. Y, y el motivo por el cual creamos el taller es porque creemos que una vida bien vivida es una vida bien pensada, ¿sí? Y una fe rica y valiosa es una fe que pensamos, es una fe que hemos reflexionado, es una fe donde apostamos todos nuestros esfuerzos porque estamos convencidos que es el camino que Dios quiere para nosotros. Entonces, no estamos pidiendo que estén de acuerdo o que digan que sí a todas las cosas que proponemos, porque el misterio de Dios es vasto y hay cosas que nosotros no sabemos. No somos dueños de la verdad, pero sí quisiéramos animarles a emprender también un camino de búsqueda de la verdad, búsqueda de Jesús, y que puedan también pasar horas y horas orando, leyendo, estudiando, pero también compartiendo con los hermanos, porque también en el servicio se aprende muchísimo acerca del camino de Jesús. Pero queremos animarles a eso, como no busquen expertos eh, para responder a sus inquietudes, busquen a Jesús y compañeros de camino, compañeros y compañeras que las puedan acompañar en ese camino. Y eso es lo que tratamos de hacer acá. Muy bien, entonces solamente queremos recalcar eso, ¿cierto? Que no, en primer lugar, no venimos aquí como expertos, venimos como estudiantes, animarles a seguir estudiando juntos. Y bueno, no somos el taller de la escuela de predicación, ¿verdad? No somos una escuela de predicación para decirles esto es la verdad y tienen que creerlo así, ¿verdad? Yo creo que incluso entre nosotros tres tenemos algunas diferencias de perspectivas, de estilos y de muchas cosas, y eso nos sentimos que nos enriquece en lugar de dividirnos. Y eso es lo que queremos seguirlos animando. Sí, queremos que nos comenten si hay algún tema que les gustaría abordar o que abordáramos y comentarlo y que también está recibiendo sus preguntas, que nos digan qué piensan, que nos digan si ustedes creen que esto es útil, ¿verdad? Si nos dicen, quizá el próximo viernes podemos hacer otra transmisión y considerar algunos de los temas que ustedes nos puedan sugerir. Aquí llegó una pregunta que me dice, ¿cómo se pierde la salvación? Entonces no nos vamos a meter eso ahorita, no nos vamos a meter eso ahorita, quizá en otro momento podemos considerar el tema de la providencia de Dios conectado con la salvación también, y entonces podemos meternos eso. Y digo, no nos vamos a meter ahorita, no porque sea interesante, es muy interesante la pregunta, solamente que no queremos contestarla a la ligera y creo que ya es tiempo de terminar. Así que bueno, muchas gracias una vez más por conectarse a todos, gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo. De nuevo, vamos a seguir intentando conectarnos desde nuestra página del taller. El viernes pasado no pudimos, hoy no pudimos y por eso nos hemos tardado, pero vamos a seguir luchando con eso porque conectándonos desde ahí, pues todas las preguntas pueden estar ahí mismo en la transmisión. Gracias, yo sé que hay preguntas que no pudimos responder o comentarios que no podemos leer, pero al desconectarnos, pues nosotros tres vamos a estarlos leyendo y si podemos responder ahí a través de los posts, lo vamos a hacer. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a todos por conectarse. Vamos a hacer una breve oración y después de la oración vamos a concluir. Vamos a orar. Padre, agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo el tiempo que nos has permitido pasar en tu palabra. Sobre todo agradecemos la salvación que nos has dado en Cristo Jesús.
y las buenas nuevas que nos has declarado a través de tu palabra, a través de tu creación y a través de tu Hijo. Gracias por tu palabra escrita, y gracias por tu palabra, la palabra viva que es Jesucristo, quien nos ha dado vida eterna. Pedimos por cada uno de los que se conectaron en esta tarde con nosotros, por sus ministerios, por sus familias y sobre todo por el camino que tenemos con tu Hijo Jesucristo, que nos podamos acompañar unos a otros para seguir en ese camino por la eternidad. Te agradecemos todas estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Gracias a todos, bendiciones, nos vemos hasta la próxima. Gracias. Bendiciones. Ok.